tengo para poder salir a producir mi producto terminado. ¿Ok? Necesito saber cuánto es lo que me está viniendo en el agua, ¿cierto? Que yo mandé a producir, bueno, en el agua o de mis distintos proveedores en transporte, ¿cierto? Que me van, o volando, ¿cierto? Caminando, le decían en mi empresa. ¿Y cuándo me va a llegar? ¿Okay? Necesito saber toda esa información porque si yo no sé cuándo, si ya mandé a comprar una orden de compra que me va a llegar en 2 semanas más, si no tengo esa información, perfectamente puedo generar una orden de compra ahora porque no veo el inventario en la bodega, pero después me va a llegar esos 200 y mandé a comprar otra orden encima. ¿Okay? Es lo mínimo que yo necesito saber. ¿Cuánto es lo que tengo ahora inicialmente y cuánto es lo que me va a llegar? ¿Okay? Y no solamente materia prima, sino que, por ejemplo, yo podría haber tenido, por programas de producción antiguos, podría yo tener inventario de estructura de tinta lista, por ejemplo. Podría tener inventario de la estructura plástica. Podría tener inventario de tapas también. ¿Bien? Como subensamble, ¿cierto? Podría tener eso. Entonces yo necesito saber cuánto tengo para yo poder determinar cuánto es el faltante. Necesito esa información. Entonces, la receta del producto, el programa de producción, que va a ser como mi demanda, ¿verdad? O sea, la traducción de la demanda y los registros de inventario. Cuánto es lo que tengo y cuánto es lo que me viene caminando. ¿Ok? Entonces vamos por partes. Lo primero, la lista de materiales. Bien, el programa de el programa de reabastecimiento para un componente se determina a partir de los programas de producción de sus respectivos elementos padres. ¿Bien? Por lo tanto, el sistema necesita información precisa sobre las relaciones padre-componente. Básico saber de qué se compone y cuántos elementos componentes yo necesito para poder fabricar una unidad del padre. ¿Okay? Para yo poder traducir toda esta necesidad en los distintos componentes. ¿Ven? Necesito la receta. Una estructura de receta. La lista de materiales, o BOM, así se llama. Bueno, la receta se le llama BOM, que es el Bill of Materials. O receta, también le podemos decir receta, es un registro donde figuran todos los componentes de un artículo, las relaciones padre-componente y las cantidades de uso derivadas de los diseños de ingeniería y procesos. Veamos un ejemplo. ¿Bien? Quiero fabricar esta silla. ¿Bien? Quiero fabricar esta silla, este es el producto padre, digamos el producto terminado. ¿Bien? Pero además yo tengo varias otras cositas más. Algunos van a ser directamente materia prima y otros van a ser subensambles. ¿Ok? Voy a tener patas traseras, patas delanteras, tablillas para respaldo, soportes para las patas, tablas para el marco de asiento y cojín de asiento. ¿Verdad? Estos son todas materias primas. ¿Bien? Pero veamos cómo se describe. Veámoslo. La demanda de Troncura Limitada, que es una empresa que hace sillas, ¿bien? Para su producto silla de cocina, uno de los tantos productos que vende, es de 200 unidades. Cada silla de cocina, elemento A, este le vamos a llamar elemento A, está hecha por un subconjunto de respaldo tipo escalera. Ok, ya tengo un producto intermedio, un ensamble, ok, un componente, perdón. Sube el tipo de respaldo tipo escalera, que es el B. Un subconjunto de asiento tipo C, 2 patas delanteras, elemento D, y 4 soportes para las patas tipo E. ¿Bien? Ok, tengo el producto terminado que es la silla y se compone de estos 4 componentes. El A, el B, el C y el D. ¿Bien? Muy bien. 4, el D, perdón, el B, el C, el D y el E. Muy bien. Además, el elemento B está formado por 2 patas traseras, elemento F y 4 tablillas para respaldo. Tablilla para respaldo, tablilla para respaldo. No, arriba al medio. Arriba. La tablilla para respaldo. Muy bien. Elemento G. Para el elemento C se requiere un marco de asiento, un marco de asiento, el elemento H, y un cojín de asiento, elemento I. Finalmente, el elemento H requiere 4 tablas para formar un marco de asiento. Ten cuenta que ahí está la receta, pero descrita en palabras, ¿cierto? Y eso yo lo puedo traducir en lo siguiente. ¿Bien? Y acá está la receta tal como la misma receta. ¿Ok? Está el desglose de sus componentes, ¿bien? Y además la cantidad de componentes que yo necesito para cada padre, por una unidad de su padre directo. Bien, entonces tenemos la silla con respaldo, está compuesto del conjunto B, el conjunto C, las patas traseras y 4
soporte para patas. Bien, el elemento E. Muy bien, a su vez el elemento B estaba compuesto por dos elementos F, dos patas traseras y cuatro tablillas para respaldo. Bien. El marco del asiento H, perdón, el subconjunto de asiento está compuesto por un marco de asiento y un cojín de asiento. Bien, y finalmente el elemento de asiento está compuesto de cuatro tablillas para marco de asiento. ¿Sí? Acá cuando hacemos este listado no tenemos que agregar los procesos que hay. A nivel de BOM, no el proceso, pero sí se puede identificar, por ejemplo, cuando tú tienes algún tipo de... Sí se puede identificar los subprocesos. Por ejemplo, esto, la pata trasera y la tablilla para respaldo son materias primas, digamos, son la base. Tú las juntas en el subconjunto de espalda para escalera. ¿Okay? Acá tú inmediatamente ya sabes que hay algo que hay que hacer, ¿okay? Porque tú estás juntando materias primas. Siempre lo que está más abajo es la materia prima directa. Bien, por ejemplo, ¿cuáles son las materias primas? Patas traseras, tablillas para respaldo, tablas para marco de asientos, cojín de asientos, patas delanteras y soporte de patas. Esa es la materia prima. Cada vez que tú juntas, por ejemplo, acá juntas para generar un conjunto B. Acá las tablillas de marco sube a un marco de asientos. Es decir, algo tuviste que hacer con esto. Y el cojín de asiento, que es el más de abajo, tú lo juntas con el marco para poder hacer el subconjunto. Esto no lo hiciste, o sea, ¿cuándo lo vas recién a trabajar? Cuando lo juntas con estas otras que están acá. O sea, para entender. Entonces, en materia prima, cuando está en el último nivel, Sí. independiente del proceso del último nivel. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, según el dibujo, las patas traseras tenían una forma, por lo tanto tenían un torneado, tenían una actividad previa. Claro. Independiente que él la haga, para mi proceso ya viene lista, por lo tanto es considerada materia prima. Por supuesto, sí, ya, muy bien. Para que un proceso productivo tal vez lo es, porque tú la mandas a comprar directo al proveedor. Ya, y viene lista. Y viene lista. Si es que no, claramente la receta está incompleta. Ya. ¿Sí? Es, claro, la materia prima es para lo que para ti es como compañía. ¿Sí? Y esos son siempre el último eslabón. ¿Se entendió? ¿Sí? Muy bien. Bueno, acá como decía, el número entre paréntesis indica cuántas unidades de este producto en particular son necesarias para fabricar el producto inmediatamente superior a él. ¿Bien? Y acá se vuelve a generar este fenómeno que nosotros decíamos que para, por ejemplo, producir tablillas para marco de asiento, yo tengo que multiplicar 4 por 1 por 1 por 1. Muy bien. ¿Profe? ¿Sí? Por ejemplo, si uno de esos dos procesos tuviera, no sé, otro tipo de material, otra materia prima, por ejemplo, un pegamento o una pintura, ¿cómo se podría incluir ahí también? No es como es como Agrega algún consumir. ¿Sí? ¿Sí? Sí, las cantidades, ¿no es cierto?, son las que tú modificas. Es decir, si por ejemplo para hacer el encendedor necesitáis 4 mililitros de combustible, ¿no es cierto?, entre el paréntesis, en vez de decir 2 unidades, dirá 2 mililitros. Ya se toda la multiplicación directa para arriba. O sea, la mililitros. Lo que nos faltó en realidad dentro del paréntesis es la unidad. Claro, la unidad de medida. Sí. Así es. Muy bien. Claro, por ejemplo, para cerrar el tema, yo una vez hice una asesoría a una empresa que hacía productos de aromaterapia. ¿Okay? Entonces tuvieron que hacer, para poder controlar su inventario, tuvieron que desglosar todos los productos. ¿Bien? Y cuando hicimos el BOM, claro, había productos que tenía como unidad de medida una unidad, por ejemplo el frasquito de vidrio, ¿ok? Pero los aceites esenciales claramente iban en ml, ¿ok? Entonces cuando nosotros hicimos el BOM, el ml se usaban como 5 ml de aceite esencial por botella, ¿ok? Entonces la unidad de medida del aceite esencial era ml, y acá le colocábamos, por ejemplo, aceite esencial de rosa, por ejemplo, y le colocamos entre paréntesis 5, pero la unidad de medida era ml, por lo tanto eran 5 ml por gotario, por ejemplo. ¿Sí? Muy bien. Bien, eso. Entonces, cuando nosotros tenemos el BOM bien ejecutado, o sea, bien definido, y tenemos estos números, digamos, estos números que estaban abajito, nosotros podemos definir acuérdense,
por cada unidad de producto terminado, yo puedo ir desglosando cuánto necesito de cada uno de los elementos. Entonces, si ahora yo sé que tengo que fabricar 200 sillas con respaldo tipo escalera, bien, sí, básicamente todo esto que está acá yo lo puedo multiplicar por 200 en base a su ruta de fabricación. Por ejemplo, el elemento, vámonos a ver, las tablas de marco para asiento. Bien, las tablas de marco para asiento, que son el elemento J, que son este que está acá, que son 4 por cada marco de asiento, un marco de asiento por cada subconjunto de asiento y un subconjunto de asiento por cada silla de escalera. Entonces yo multiplico, si necesito 200 sillas tipo escalera, multiplico 4 por 1 por 1 por 200. ¿Bien? Entonces, ¿cuánto es la demanda del elemento J? 4 por 1 por 1 por 200, que es la cantidad que yo necesito del elemento J. ¿Bien? E inmediatamente yo tengo el desglose de cuánto yo necesito de producto, de ese producto. El total de la materia prima. El total de la materia prima. Y no solo de la materia prima, sino que de cada uno de los subcomponentes. ¿Bien? Muy bien. Ese era el primer elemento, el BOM. Segundo elemento, programa maestro de producción. Fíjense acá, que es un poco el dibujo ese que le hice, pero acá está mejor explicado. El segundo insumo que se requiere para elaborar un plan de requerimiento de materiales es el programa maestro de producción, en el cual se define en detalle cuántos elementos se producirán dentro de periodos de tiempo específicos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ahora, las sumas totales de las cantidades incluidas en el plan maestro de producción deben ser iguales a las del plan de producción agregado. ¿Bien? Supongamos que acá hice una planificación agregada de producción, ¿se acuerdan? Plan agregado. Bien, y donde unidad de medidas es bimensual. ¿Ok? No por mes, sino que bimensual. ¿Y qué fue lo que yo dije? De sillas de bar tenéis que salir a producir 300 unidades. ¿Ok? De sillas de cocina tenéis que salir a producir 240 y de sillas de escritorio tenéis que salir a producir 800. ¿Bien? Pero yo como planta de producción, yo sé que no puedo producir más de 200 sillas por semana, independiente de la silla. ¿Bien? Estoy a 2 meses, es decir, tengo 8 semanas. ¿Bien? Entonces yo puedo, acá me pongo a jugar, bueno, no es que me pongo a jugar, hay elementos para yo poder hacerlo bien, pero pongo en base a las restricciones de mi planta, yo intento llevar algún programa de producción que sea factible. ¿Bien? Entonces, primero, las cantidades totales tienen que ser iguales al plan agregado, obviamente, si es el presupuesto que yo tengo para producir. Las cantidades agregadas de producción deben asignarse de forma eficiente en el curso del tiempo. Acá les voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan que tiene un costo dejar de producir algo para empezar a producir otra cosa? Entonces, tal vez sea más eficiente las sillas de escritorio fabricarlas juntas en una misma semana. Así no corto la producción para traer en producción con otro producto, por ejemplo. ¿Sí? Tal vez me conviene juntarlas todas. ¿Bien? Entonces, de asignarse de forma eficiente. ¿Qué es lo que es eficiente? Hay métodos para poder hacerlo eficiente. ¿Bien? Las limitaciones de la capacidad pueden ser el factor que determine el marco temporal y la magnitud y las cantidades de las veces. Por ejemplo, acá, el supuesto es que yo no puedo fabricar más de 200 sillas en una semana. ¿Bien? Entonces yo lo desgloso así. ¿Lo puedo desglosar de otra manera? Perfectamente. ¿Puedo haber juntado estas 4? También. Este es un programa de producción. ¿Ok? ¿Cuál es la gracia? Yo tengo un programa de producción, lo meto al MRP y veo si es factible o no, porque perfectamente puede ser infactible. ¿Ok? Como el ejemplo que les di al principio. Perfectamente puede ser infactible. ¿Qué es lo que tengo que hacer si es que es infactible? Como una perilla. En vez de 200 acá, si me las tengo que producir al tiro, tal vez tengo que tirarlas para la semana 4 o la semana 6 o para la semana 7 o mover. ¿Ok? Muy bien. Siguiente elemento. Registro de inventario. ¿Bien? Los registros de inventario son el insumo final del MRP. Registro MRP. El propósito de un registro de inventario consiste en seguir la pista de los niveles de inventario y las necesidades de reabastecimiento de los componentes. Aquí es donde nosotros realmente vamos a saber cuándo tengo que salir a comprar o a producir y cuánto tengo que salir a comprar y a producir. Lo vamos a ver ahora en un ejemplo. La información que aparece en el registro MRP para cada parte y o pieza clasificada en etapas del tiempo está conformado por lo siguiente. Esto es lo que yo voy a requerir. Bien, primero los requerimientos brutos de cada componente, llegando incluso a la materia prima.
cuánto es lo que yo voy a necesitar para cada unidad de tiempo, ¿ok? Eso es lo que necesito. También yo necesito saber cuántas van a ser mis recepciones programadas, lo que yo ya compré que viene caminando, ¿ok? Y cuándo va a llegar, obviamente. El inventario proyectado a la mano, en base a lo que yo requiero, más lo que yo me va a llegar, más lo que yo tengo ahora, en este momento, yo puedo proyectar el inventario hacia el futuro, ¿ok? Y detectar exactamente en qué momento voy a quebrar inventario. Y si yo detecto exactamente cuándo voy a quebrar inventario, yo identifico cuánto es lo que yo tengo que planear recepcionar en esa semana, ¿ok? Me falta, listo, la semana 6 quebré, ¿ok? Necesito que me llegue el producto la semana 6, perfecto. Genero una recepción planeada, yo planeo recepcionar en esa fecha. Pero si yo necesito recepcionar en la semana 6 y mi lead time de mi proveedor son 2 semanas, entonces ¿cuándo tengo que mandar a comprar? En la semana 4. Y con eso yo puedo saber cuándo tengo que emitir mi orden para cada producto, para cada componente. ¿Bien? Muy bien, entonces vamos viéndolo. Requerimientos brutos. Los requerimientos brutos son la demanda total proveniente de todos los planes de producción padres. En nuestro ejemplo, asumimos que el elemento C es parte de la silla de bar y la silla de cocina. Bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros identificamos? Los requerimientos brutos. Yo les subí en Excel, bien, dice lecture 4.exe, donde sale los ejemplos que nosotros vamos a ver ahora. Muy bien. Fíjense en lo siguiente. Dice, en nuestro ejemplo asumimos que el elemento C es parte de la silla de bar y parte de la silla de cocina. ¿Ok? Fíjense acá, en el programa de producción, tengo sillas de bar, sillas de cocina y sillas de escritorio. Pero el elemento C solamente es parte de la silla de bar y la silla de cocina. ¿Ok? ¿Cuántos elementos C yo necesito por producto? Por materia, digamos, por silla, 1. ¿Okay? Bueno, acá me falta el BOM de la silla de respaldo tipo escalera, pero, perdón, que es la silla de cocina, pero por la silla de bar vamos a asumir que también necesito un elemento C por cada silla. ¿Bien? Entonces, ¿cuánto es el requerimiento bruto que yo tengo del elemento C? 150 la semana 1, 0 la semana 2, 0 la semana 3, 120 la semana 4, 0 la semana 5, estoy sumando. 150 la 6, 120 la 7 y 0 la 8. Y 0 la 8. ¿Bien? Ese es el requerimiento bruto que yo tengo del elemento C, de la silla tipo C. ¿Qué es esto? 150 la semana 1, 120 la semana 4, 150 la semana 6, 120 la semana 7. Muy bien. Ese es el requerimiento bruto. Así yo lo obtengo. Veo los productos terminados, ¿cierto? Cuando el programa de producción me dice cuándo los tengo que producir, entonces yo necesito, para poder entrar a la producción eso, yo necesito ya tener el elemento C. Lo necesito. Porque si no lo tengo, no puedo producir. ¿Bien? Entonces yo sé cuándo yo necesito tener el requerimiento bruto del elemento C, que es la suma de todos los requerimientos brutos de sus padres. ¿Ok? De todos los elementos padres del componente. Muy bien. Sigamos. Recepciones programadas. Las recepciones programadas, conocidas a veces como pedidos abiertos, ¿bien? Son pedidos que fueron planificados en un periodo de revisión anterior. Acuérdense que el MRP yo lo corro muy frecuentemente. Cada vez que cambia algo yo corro el MRP. Entonces yo perfectamente puedo haber corrido un MRP un periodo anterior, salir a comprar, ¿bien? Vuelvo a correr el MRP y esas compras que yo hice ya vienen caminando. ¿Bien? Que vienen en el agua. Entonces las recepciones programadas son todo lo que yo compré en algún periodo anterior, que ya está comprado y que yo tengo una fecha estimada de llegada. ¿Bien? Recepciones programadas. Y acá viene el inventario proyectado a la mano. Esta es una estimación de la cantidad de inventario disponible cada periodo una vez que los requerimientos brutos han sido satisfechos. Inventario al final de cada periodo. ¿Bien? El inventario proyectado a la mano se calcula de la siguiente forma por ahora. Vamos a ver en verdad que eso está un poquito incompleto. Bien. Él dice el inventario del periodo T es igual al inventario del periodo T-1, el inventario anterior, más todas las recepciones programadas que yo ya mandé a comprar en el periodo T, menos los requerimientos brutos en el periodo T. Todo lo que yo tengo que consumir. Ese va a ser el inventario final del periodo. ¿Bien? Entonces la idea es el inventario final del periodo T, las recepciones programadas y el requerimiento bruto durante el periodo T. Fíjense en lo siguiente. Acá yo tengo el mismo problema que está ahí.
empecé con 37 el inventario, ¿bien? Tengo recepciones programadas de 230 para la semana 1, pero tengo un requerimiento bruto de 150. Esto es lo que yo compré en algún periodo anterior, esto es lo que yo tengo hoy en inventario, ¿bien? Al momento de correr el MRP. Entonces esto es fácil porque es el inventario del periodo anterior, cuanto yo tenía antes, más todo lo que me va a llegar, menos el consumo, ¿sí? Y esto yo lo puedo proyectar en el tiempo. ¿Bien? En la semana, entonces, si yo tenía 37, me llegaron 230 y me consumieron 150, me llegó 117. La semana 2 no me llegó nada, ni me consumieron nada. Tengo los mismos 117. Semana 3, exactamente lo mismo. No me llegó nada, ni necesitaba nada. No requerimiento. Semana 4, ¿qué pasó? Tenía 117 y me voy a consumir 120. Problemas. ¿Ok? Problemas. ¿Qué es lo que detecté? Un quiebre. Muy bien. Sigamos entonces. Las recepciones planeadas son pedidos que el sistema MRP planifica para impedir que el inventario descienda por debajo de cero el inventario de seguridad. ¿Bien? Fíjense en lo siguiente. Si yo ya detecté que acá tengo un quiebre, en la semana 4 a futuro, entonces yo ya me di cuenta que tengo un quiebre, puedo ver al menos si es que puedo evitarlo o no. ¿Okay? ¿Cómo lo evito? Comprando más. Con anticipación, de tal manera que me lleguen a esa fecha. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, las excepciones planeadas, acá está. ¿Cómo yo las calculo? Paso 1. La proyección del inventario prosigue hasta que se presente la escasez. Eso fue lo que yo hice. Proyecté el inventario hasta que se me generó el quiebre. La adición de la recepción recién planeada deberá elevar el saldo proyectado del inventario de tal manera que sea igual o mayor a cero. ¿Ok? Entonces, en ese momento que genere el quiebre, algo tengo que hacer. ¿Qué es lo que voy a hacer? La proyección del inventario a la mano continúa hasta que sobreviene la siguiente escasez. Dicha escasez indica que ha llegado el momento en el cual se necesita hacer una segunda recepción planificada. ¿Ok? Entonces, una vez que genero esa compra, elevo el inventario mayor o igual a cero, sigo proyectando hasta que se me genera nuevamente el quiebre. ¿Qué es lo que tiene que pasar ahí? Nuevamente generar una recepción planeada. ¿Bien? Entonces recalculamos. El inventario en el periodo T es el inventario en el periodo M1, más todo lo que yo ya sé que me tiene que llegar, más todo lo que, menos todo lo que me tienen que, más todo lo que yo sé que tengo que salir a comprar, que aún no he comprado, menos los requerimientos brutos. ¿Bien? Entonces, veámoslo. ¿Bien? Acá estoy en menos 3, tengo que salir a comprar. ¿Ok? La pregunta es, ¿cuánto compro? Alguien podría decir 3. ¿Bien? Pero, ¿y qué pasa si ya hicimos el ejercicio antes del modelo hicimos el lote económico y nos dio que teníamos que salir a comprar una cantidad fija cada vez que salíamos a comprar un Q, por ejemplo? Hay distintas reglas de tamaño de lote, ¿ok? Hay veces donde mi sistema admite que yo compre, digamos, lo que yo quiera. Hay sistemas donde yo supuestamente hice la optimización y tengo fijo cuánto es lo que yo tengo que salir a comprar cada vez que compro. En este caso, el tamaño del lote dice que es 230. ¿Ok? Eso está en la ficha del MRP. Vamos a llegar a eso todavía. Pero de momento vamos a asumir que son 230. Entonces, cada vez que yo compro 230. Bien, entonces recepción planeada, 230. ¿Qué es lo que pasa? El inventario proyectado ahora tiene que considerar las recepciones planeadas. ¿Bien? 227. Muy bien, entonces yo sé que la semana 4 me tienen que llegar 230. Yo aún no he comprado, pero sé que me tienen que llegar. Bien, sigo proyectando el inventario a la mano. 77, quiebre de nuevo en la semana 7. ¿Qué es lo que pasa? Tengo que salir a comprar. ¿Cuánto? 230, porque ese es mi lote de pedido. Bien, sigo proyectando el inventario a la mano y ahí quedé. Ese es, digamos, el horizonte en el que yo estoy proyectando. Muy bien. Muy bien. Entonces esas son las recepciones planeadas. Sigamos. Emisiones planeadas de pedido. Una emisión planeada de pedido indica cuándo deberá emitirse el pedido para una cantidad específica de un elemento. En nuestro ejemplo, se emite un pedido por 230 unidades a comienzos del periodo 2 para ser recepcionado a comienzos de la semana 4 y así evitar escasez. En otras palabras, fíjense que acá también yo tengo en la ficha el tiempo de entrega. Es decir, cada vez que yo emito una orden, después de 2 semanas me va a llegar el producto. ¿Ok? O en este caso, me van a entregar el producto de la planta de producción. Bien.
Tiempo de entrega 2 semanas, con un tamaño de lote de 230. Si yo necesito que me llegue el producto en la semana 4 y tengo un tiempo de entrega de 2 semanas, ¿cuándo tengo que emitir la orden? La semana 2 semanas antes, ¿ok? En la semana 2. Entonces me voy 2 semanas antes y genero la llegada. O sea, la emisión. ¿Bien? Y también detecto que como tenía que llegarme 230 en la semana 7, tengo que emitir 230 en la semana 5. ¿Bien? Y nada más en verdad. Esas son las emisiones planeadas. ¿Cuándo tengo que salir a comprar para que me llegue el producto para evitar la escasez? ¿Ok? Muy bien. ¿Qué pasa si, por ejemplo, acá yo hubiese tenido un lead time de 5 semanas? ¿Cuándo hubiese tenido que salir a emitir la orden? la semana En la semana 0. En la semana menos 1. Es decir, ¿es factible este plano, no? No hubiese sido factible. Muy bien. Están captando dos. Muy bien. Eso es el algoritmo de RAP. Era el de RAP. Ese es el algoritmo de RAP. Muy bien. Pero hay algunas cosas que quedaron como en el aire. ¿Cómo estamos con la hora? Algunas cosas que quedaron en el aire. Por ejemplo, los factores que son los factores de planificación. Los factores de planificación en un registro MRP desempeñan un papel importante para el rendimiento general del sistema MRP, en el sentido que permiten hacer ajustes finos en la operación del inventario. ¿Bien? Por ejemplo, una de las cosas que yo llegué y les dije como dato es el tiempo de entrega, 2 semanas. ¿Bien? ¿De dónde sale esa cuestión? ¿De dónde salen estas 2 semanas? ¿Bien? Y acá hay que identificar dos cosas. Primero, si es lo que está en esa ficha, ¿yo lo mando a comprar a proveedor o lo fabrico yo mismo? ¿Bien? Y segundo, si es que yo se lo mandé a comprar a proveedor, el tiempo de entrega, el tamaño, regla de tamaño de lote y el inventario de seguridad. Bien. Claro, son 2 semanas. Bien, eso es un dato el cual yo tengo que tener. Bien. Entonces, muy bien. Algunas de las cosas que tengo que considerar, como ya les dije. El tiempo de entrega va a depender de si yo lo fabrico o de si se lo mando a comprar al proveedor, y si es que el proveedor tiene inventario, tiene un sistema contra stock, es decir, mantiene inventarios, o es un sistema bajo pedido, es decir, cada vez que yo le emito la orden, recién lo manda a producir. ¿Bien? Si es que... porque tú también puedes tener un sistema... me perdí porque en el fondo, si mi tiempo de espera son 2 semanas, yo entendería que es indistinto si él se demora 2 semanas en despacharme o 2 semanas en producir y despacharme. Súper bien. La pregunta es, ¿cómo yo calculo que son 2 semanas? Porque aquí yo llegué y te di el dato. La pregunta es, ahora, esas 2 semanas, ¿cómo yo las calculo? Claro, si es de un proveedor externo, él te dice cuánto Claro, por eso. Si es nuestro, es de nuestro propio proceso de planificación, cuánto me toma suplir eso. Exacto, muy bien. Pero veamos un poco la certidumbre de esta cuestión. Si tu proveedor tiene contra stock, más o menos el tiempo de entrega es el lead time. Porque tú le mandas un pedido, saca de inventario y te lo envía. El tiempo de transporte. ¿Ok? Es más o menos fijo. Pero ¿qué tan certero será ese número si es que mi proveedor trabaja bajo pedido? ¿Qué es lo que tiene que Va a pasar? tener un delta. ¿Sí? Es decir, es el lead time más el tiempo que él se demora en producir. ¿Ok? Está bien, él probablemente te va a entregar un tiempo, más o menos. Pero obviamente es tu responsabilidad detectar realmente si esa cuestión... Pero para ese efecto nosotros tendríamos que tener un tipo de control o conocimiento sobre el proceso del proveedor. O sea, yo veo como lista en lo que él me dice que se va a demorar en entregar, independiente de las fuerzas que le dé con el producto hasta la entrega. Está bien, súper bien. Pero por ejemplo nosotros en Fini, nosotros había productos que manejábamos contra stock y productos que nosotros manejábamos bajo pedido. ¿Sí, correcto? ¿Ok? Y había productos que nuestros clientes sabían que nosotros trabajábamos bajo pedido. Y ellos cuando dependiendo si el producto era contra stock y ellos nos metían la orden, la despachábamos en 2 días. Ya, más, un poquito más, pongamos un poquito más. ¿Bien? Pero si nuestro producto era bajo pedido, nosotros no le podíamos asegurar un tiempo de llegada siempre. A lo que voy es siempre.
¿cierto? Porque si era bajo pedido, nosotros recién teníamos que emitir la orden de compra CAT, y CAT nos decía cada cuánto tiempo después ellos nos podían entregar, pero podían tener el camión listo en... Pero eso Pero es te da eso en el tiempo. caso que, por ejemplo, tú eres una especie de... Por ejemplo, si tú vas a comprarle a un proveedor y ese proveedor, lo que tú le estás comprando, se lo compra a otro, Por ejemplo, podría darse este caso, ¿no es cierto? Los vendedores hacen mucho eso. Que no todos los componentes que te venden como marca Caterpillar se los compra Claro. Caterpillar. claro. ¿Sí? Estamos en la discusión del lead time variable. No, en la discusión del tiempo de entrega. Mentalmente una buena estructura es hacer lo siguiente. Si tu proveedor es contra stock o si tu proveedor es bajo pedido. Los sistemas MRP, lo conveniente siempre es que los proveedores sean bajo pedido. Perdón, contra stock. ¿Ok? Tú le pides, yo pido algo a mi fabricante, a mi proveedor en Argentina, él lo tiene en bodega, lo saca de la bodega y me lo manda, y por lo tanto el lead time es básicamente el tiempo de transporte, más lo que se demora de sacar de la bodega. ¿Sí? Pero si mi proveedor trabaja bajo pedido, yo le mando a pedir, se emite la orden, me llega y entra la cola. ¿Sí? Y esa cola, no tengo idea, la carga de trabajo de mi proveedor. Entonces va a ser el tiempo en cola, más, o sea, esperando mi orden ser fabricada, más el tiempo de fabricación, más el tiempo de transporte. Y los dos primeros son absolutamente inciertos. O sea, el tiempo de fabricación lo podríamos calcular, pero el tiempo en cola es absolutamente para el incierto. RP. Entonces, finalmente, la conclusión a la cual nosotros deberíamos llegar es que los MRP van a servir si y solo si nuestros proveedores son contra stock. Claro. Es decir, tenemos seguridad con respecto al lead time. Claro. Muy bien, y la tercera categoría tiene que ver con respecto a los tiempos en que nosotros nos demoramos, ¿no es cierto?, en fabricar partes y piezas, porque también está incluido en las fichas MRP. ¿Ok? Y lo que nosotros nos demoramos en fabricar tiene que ver normalmente con la tasa de producción. Entonces, normalmente uno nos coloca en el MRP para los productos que yo mismo fabrico o ensamblo, ¿no es cierto?, un ensamblaje, no colocamos lead time, sino que colocamos tiempo de fabricación o la razón de producción. Entonces, como ahí va a haber un lote que puede ser fijo o variable, ¿no es cierto?, entonces voy a pescar el lote, por ejemplo, el más fácil sería fijo, y lo voy a multiplicar para llegar a tiempo lo tengo que multiplicar serían unidades, entonces tiene que ser tiempo dividido por unidad, entonces eso es tiempo de fabricación. Y me va a dar inmediatamente nuestro lead time, pero es un cálculo. Entonces hay que ser como súper ordenado con respecto a la clasificación de los proveedores externos y con respecto a los tiempos de fabricación internos. Mi recomendación es, si quieres tener un MRP exitoso, que todos tus proveedores externos sean contra stock. Sí, lo que pasa es que ¿por qué se gatilló la conversación? Porque como se definía en 2 semanas, yo decía, da lo mismo si es contra stock o si es solamente lista de fabricación, porque las 2 semanas están. Sí. El tema es que cambia completamente el problema, porque si yo entro dentro de la incertidumbre de que entro a la cola de la producción del proveedor y entro con eso, me va a variar las cantidades o las fechas en las que debo pedir, porque estoy sujeto a un lote específico que debo pedir. Y eso va a hacer que me genere a mí un sobrestock para poder cumplir. Pero en este caso, esas son las discusiones interesantes que se tienen que dar en el curso. Pero en este caso estamos viendo solamente el funcionamiento del algoritmo. ¿Sí? Pero anoten ahí que esos son los trucos, ¿no? Claro. Esa es la noticia. Claro, claro. Acá la idea es, está bien, de alguna forma tú calculaste estas 2 semanas, pero hay todo un mundo detrás. Hay todo un mundo detrás. Y ojo, que vuelvo a insistir, el MRP no es un algoritmo que tome en consideración la variabilidad, ni las probabilidades de ocurrencia. Es totalmente determinístico. Con 2 semanas, yo te lo puedo decir, es 2 semanas una variable aleatoria, digamos, con probabilidad de ocurrencia. No. Y por lo mismo, muy probablemente, si es que mi proveedor es bajo pedido, y yo le coloco 3 semanas, porque más o menos eso es lo que me dijo que se iba a demorar, no se va a demorar 3 semanas, sino que se va a demorar 4 o 5, o lo que se tenga que demorar, y probablemente yo voy a tener que correr este MRP más de alguna vez. ¿Ok? ¿Sí? Entonces esas son las matices que tenemos que tener. Eso respecto a los tiempos de entrega. Bueno,
También después está la regla de tamaño de lote, inventario y seguridad. Planificación del tiempo de entrega. La planificación del tiempo de entrega es una estimación del periodo de tiempo que transcurre entre el momento que se emite un pedido para comprar un artículo y el momento en que recibe el inventario. Algunos sobre lo que explico. En el caso de artículos que se fabrican en planta, la planificación del tiempo de entrega consiste en estimar el tiempo de preparación, el setup, procesamiento de carga, descarga, inspección, tiempo de espera en bueno. Eso es la sumatoria de todos los tiempos en los que incurro cuando yo fabrico. ¿Ok? Los estimo y los coloco ahí en el MR. Reglas de tamaño de lote. Por medio de una regla para calcular el tamaño de lote se determinan las fechas y magnitud de las cantidades de alimentos incluidos en el periodo dado. A cada artículo se le debe asignar una regla de tamaño de lote. Se analizan, bueno, hay 3 reglas de tamaño de lote. Bien, acá yo en el ejemplo yo les dije tamaño de lote fijo 230. ¿Ok? Esa es una de las tantas formas en las que yo puedo tener este sistema implementado, que es la cantidad de pedido fijo, el FOQ, Fixed Order Quantity. ¿De dónde yo puedo haber sacado esa cuestión? Por ejemplo, el lote económico. Por ejemplo, el otro tipo de lote que era el POQ, ese que era, digamos que era tiempo de producción, que era un triangulito, ¿cierto? O de alguna otra forma que yo calculé astutamente ese Q, ¿ok? Viene dado de algún tipo de análisis, ¿bien? O, derechamente, porque lo negocié con el proveedor. Es lo que cabe en un contenedor. Es lo que cabe exactamente, es lo que cabe en un contenedor. Por ejemplo, lo negocié. O tal vez viene un fruto de, claro, una negociación de precio con el proveedor. Ojalá lo hubiese metido, lo hubiese analizado de manera correcta, balanceando costos de inventario y costos de producto. Pero también pudo haber nacido de una negociación con el proveedor. No me voy a pedir menos de eso, por ejemplo. ¿Ok? Bien, ese es un tamaño de pedido fijo. Pero también puede haber una cantidad de pedido periódico. Es decir, yo compro hoy para satisfacer los periodos siguientes de demanda. ¿Ok? Cambia ahí un poco la cosa, porque el pedido ya no es fijo, sino que es variable. Con todas las implicancias que eso tiene. Porque si el pedido es variable, ¿el proveedor me podrá seguir asegurando un tiempo de entrega de X semanas, por ejemplo? Probablemente no. ¿Bien? Probablemente no. Por lo tanto, bueno, ahí son algunos matices, cosas que ustedes tienen que tener en cuenta. Y finalmente, el lote por lote, ¿sí? Pero ahí, en eso de cantidad de pedidos periódicos, pero ahí no usamos el modelo como que vimos ayer, porque era un lote fijo. Y ahí que tendríamos que hacer como el cálculo cada vez que va variando la demanda, en este caso, ¿no? Lo vamos a hacer, es lo último que vamos a hacer antes de terminar. ¿Bien? Y finalmente está el lote por lote, que es una variante especial de el cantidad de pedidos periódicos, donde el periodo en este caso es 1. ¿Bien? Hagámoslo rapidito y con esto yo creo que ya terminamos. Entonces, el mismo ejemplo anterior, ¿recuerdan? Cantidad de pedidos fijos de 230, el tiempo de entrega 2 semanas. Hagámoslo con un tamaño de lote periódico con P igual a 3, es decir, compro para 3 periodos fijos. Compro para 3 periodos fijos. Entonces, proyecto el inventario, que es el inventario anterior, más lo que me llega, menos el requerimiento. Obviamente sigo, y quiebro acá en la semana 4. Ahora voy a comprar, pero mi tamaño de lote no es fijo de 230. Es igual a los requerimientos de mis 3 semanas siguientes. Entonces, ¿cómo lo calculo? Lo calculo como el inventario de la semana anterior, más es el requerimiento de todas de mis 3 siguientes semanas, ¿cierto? De la semana 4, semana 5, semana 6, porque tengo un periodo 3, menos lo que me está llegando, menos el inventario que yo tenía al final del periodo anterior. Y eso me da 153. ¿Ok? 153. Entonces, bueno, fíjense, estoy tomando la demanda de los 3 siguientes periodos, es decir, 120, 0 y 150, el periodo 4, periodo 5, periodo 6. Eso es lo que yo voy a necesitar, pero tengo que descontarle lo que me viene llegando, en este caso es 0. ¿Ok? Y tengo que descontarle lo que yo ya tengo, que es el inventario del periodo anterior. ¿Ok? Entonces sería 120 más 150 menos 117. Y eso me da 153. ¿Ok? Eso es lo que tengo que ¿Bien? a comprar. Entonces tengo que salir a comprar, para poder satisfacer mi necesidad de los siguientes 3 periodos, tengo que salir a comprar 153. ¿Bien?
¿Con cuánto me quedé al final del periodo? 150, porque tenía 117, me van a llegar 153 que yo planifiqué ahora, y tengo que descontar los 120. ¿Sí? Y que sigamos, veamos cómo sigue funcionando esta cuestión. Siguiente periodo, no me llegó nada, ni consumí nada. Siguiente periodo, me consumí los 150 y me quedé en cero. ¿Tiene sentido eso? Obviamente que sí, porque yo compré justamente para satisfacer mi demanda de los siguientes 3 periodos. Por lo tanto, al final del tercer periodo, me quedo con cero. ¿Bien? Vemos qué es lo que pasa después. Quiebre de stock, 120. ¿Bien? ¿Cuánto es lo que tengo que salir a comprar? Tengo que salir a comprar los 120 más 0 más, chao, se me acabó la visión de planificación, 0, menos, ¿cuánto es lo que tenía antes? 0. ¿Cuánto voy a tener que salir a comprar? 120. 120. ¿Ok? ¿Sí? ¿Qué tiene que hacer en el periodo 6 cuando marca 0? Al final del periodo 6. Ah, no, porque ahí todavía no he quebrado. Estoy en 0. Pero no he quebrado inventario. ¿Sí? Sí, que finalmente lo que preguntaba Luis, ese periodo periódico no es que tú mandes a comprar o fabricar o vea esto cada P periodos. Hay un gatillo, esto es un algoritmo, se tiene que programar. Si el inventario al final del periodo T es menor estricto que 0, entonces yo mando a comprar suficiente o mando a pedir suficiente cantidad para los siguientes P periodos, incluido la semana. Pero no es cada P periodo. Entonces hay una condición de un if antes. If el inventario al final del periodo T es menor estricto que 0, o el inventario de seguridad que tú coloques, digamos, que lo va a poner en 0, entonces yo mando a pedir suficiente cantidad para P periodos. ¿Ahora sí? Muy bien. Como acá no quebré, quedé en 0, pero no quebré. ¿Cuándo voy a quebrar? En el periodo 7. Por lo tanto, ahí es donde tengo que yo gatillar mi siguiente recepción. Que después, 2 semanas, por lo tanto tengo que ver cuándo tengo que mandar a emitir, que es 2 semanas antes. 2 semanas antes. De cada pedido. Pero fíjense en lo siguiente. Acá ya empiezan las cosas raras, porque el lote de pedido totalmente fue variable. Acá fueron 153 y acá fueron 120. No es un lote de pedido fijo. Pero yo mandé a hacer, dije que el tiempo de entrega son 2 semanas. Si yo entiendo lo que hay detrás del tiempo de entrega, claramente ahí hay una cuestión que me genera ruido. ¿Okay? ¿Por qué el tiempo de entrega es constante si el pedido de compra es variable? Esto solamente tiene sentido si es que mi proveedor tiene stock. Esto es contra stock. Pero si es un proveedor bajo pedido, no tiene mucho sentido. Y si yo estoy fabricando, tampoco tiene mucho sentido, porque no me voy a demorar siempre lo mismo. Independiente de las cantidades. Independiente de las cantidades. ¿Okay? Muy bien. Y finalmente el lote por lote, con esto terminamos, sí o sí, es lo mismo que el anterior, que el lote periódico, ¿cierto? Pero donde el periodo es exactamente igual a 1. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo hago yo? Proyecto el inventario, el inventario al final del periodo, el inventario anterior, más lo que me llega, menos lo que consumo, ¿cierto? Proyecto hasta que quiebro, y después mando a comprar, pero mando a comprar solamente para satisfacer un periodo, que es esto. ¿Bien? Y si tengo que satisfacer si tengo que comprar para satisfacer un periodo, ¿cuánto es lo que voy a tener que salir a comprar? 3. Y es el requerimiento del periodo menos lo que yo tengo anterior menos lo que me está llegando programado, que es 3. ¿Bien? Y si a esto yo le sumo estos 3, mando a pedir, me quedo con 0 al final del periodo. Proyecto el inventario, no pasa nada, proyecto el inventario, vuelvo a quebrar. ¿Cuánto tengo que salir a comprar? 150. 150. Proyecto el inventario, ¿cuánto tengo? Quebra 120. ¿Cuánto tengo que salir a comprar? Proyecto el inventario y nada más. ¿Bien? Muy bien. Y hasta aquí llegamos. ¿Puede repasar las fórmulas del periodo? Sí, si lo voy a subir la planilla, lo voy a subir la planilla trabajando. ¿Ok? Y lo voy a subir la planilla con el ejemplo final. ¿Ah? ¿Quedan 7 minutos? Dele con L más abajo, profe. Ah, ¿verdad? Hay que ver peor, porque Ah, ¿verdad? L más abajo. Todavía no.
¿Ah? Bajar para el del L por L. ¿Ah, el lote por lote? Sí. Lo tuyo, ahí está. 150 y 250. Pensé que me había pasado, todavía me quedan 7 minutos. Profe, revisemos el trabajo que hay que hacer. ¿Y el ¿Ah? trabajo? ¿Ese es el trabajo que hay que hacer? La tarea. Todo viene en las Tengo una duda. ¿Por qué? ¿Por qué me queda menos 3 y le quedó 150? No lo hice. No lo apunté. ¿Sabes qué? Le activé seguidor facial y le estaba siguiendo. Iba allá y le seguía. Iba allá y le seguía, pero en su cabeza, llegaba a su cabeza y se bloqueaba. Ah, Súper. Bien, sigamos entonces. Siempre el testigo que me queda. Bien. Entonces, bueno, como yo le iba describiendo, les voy a subir el Excel de todas maneras, pero teníamos 3 reglas de tamaño de lote, que era el pedido fijo, ¿cierto? El pedido periódico Y el lote por lote. y el lote por lote, que es un caso especial del pedido periódico. ¿Bien? Cantidad de pedido periódico. Nuevamente, reforzar, el pedido periódico no es que yo pida cada P periodos, sino que cada vez que pido para los siguientes P periodos, no 3, sino que P periodos. En este caso es 3. Muy bien. Lote por lote, ya lo vimos. Y fíjense alguna comparación que nosotros tenemos respecto a los tamaños de lote. ¿Bien? Son conclusiones que nosotros podemos sacar. Esto no hay como un estudio detrás, diría yo, pero son conclusiones en base a los datos. ¿Bien? Vamos a hacer análisis de datos. Vamos a hacer data science. Bien. Comparación entre la regla de tamaño de lote. La selección de una regla referente al tamaño de lote puede tener repercusiones importantes en la administración de inventario. En el sentido de que las reglas sobre el tamaño de lote influyen en el costo de inventario y el costo de preparación. ¿Bien? Por lo tanto, la comparación se debe realizar tomando en cuenta el inventario promedio, el número de pedidos en el horizonte planeación y la estabilidad del proceso. En ejemplo, analizado durante la clase, cada una de las reglas entró en operación de la semana 4. Por lo tanto, se va a analizar el inventario durante las semanas 4 a 8. ¿Bien? Muy bien. Fíjense que con la regla de tamaño de lote fijo, si yo me voy acá al Excel, desde la semana 4 a la semana 8, el inventario promedio que yo tuve fue 181. ¿Y cuántas veces ordené? 2. Inventario promedio 181, ordené 2 veces. Con el POQ, inventario promedio 60. ¿Ok? Tuve 150, 150, 0, 0, 0. ¿Bien? Y ordené 2 veces. Y emití 2 veces. Y el lote por lote, inventario promedio 0. Emití 3 órdenes. ¿Bien? Entonces, intuitivamente, por la naturaleza de cada una de las reglas de tamaño de lote, yo voy a concluir que el Fixed Order Quantity me entrega mayor inventario promedio, menor cantidad de emisiones. ¿Bien? El POQ me va a entregar menor inventario promedio que el anterior, probablemente más emisiones. Acá no se ve, ¿okay? No se alcanza a ver con esto porque tenemos una cuenta muy baja, pero probablemente va a ver. Y lote por lote me va a llevar prácticamente inventario 0 o el inventario de seguridad que yo defina, que lo vamos a ver después,